¿Sabías que no todos los trabajos escritos son iguales aunque todos parezcan informes? De hecho, usar el tipo incorrecto puede hacer que pierdas puntos sin darte cuenta. Y lo peor de todo es que muchas veces ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo mal. Mi nombre es Cecilia Flores y hoy te voy a explicar los principales tipos de informe académicos. Pero no solo qué son, sino cómo usarlos y cómo diferenciarlos correctamente de otros. Un informe académico, en general, es un documento formal que presenta información de manera ordenada, clara y con fundamento. Pero dependiendo de lo que te pidan, cambia completamente la forma en que lo haces. Primero, vamos a hablar sobre el tipo de informe académico, qué es y cómo utilizarlo. El informe académico, este es como la base de todo, es el más común. Aquí es donde tú investigas un tema y lo presentas de forma organizada, introduces, desarrollas y concluyes. Pero ojo, no todo es solo copiar información, es demostrar que entendiste el tema. Si alguna vez hiciste un trabajo formal para una materia, probablemente hiciste un informe académico sin tú haberte dado cuenta. Ahora, el informe descriptivo, este es sencillo, pero muchas veces lo hacen mal. Aquí no todo solo se describe, cuentas lo que viste, cómo pasó, en qué orden. Por ejemplo, en una práctica de laboratorio, si lo explicas el procedimiento y lo que ocurrió, esto es un informe descriptivo. Luego viene el informe analítico o interpretativo y aquí sube el nivel porque ya no solo basta con decir qué pasó, aquí tienes que responder por qué pasó, qué significa, qué consecuencias tiene. Este tipo de informe demuestra un pensamiento crítico. Es el que realmente hace la diferencia entre un trabajo básico y uno de nivel alto. El informe analítico se enfoca en transformar la información en conocimiento útil. A partir de los datos se identifican patrones, se establecen relaciones y se generan conclusiones que permiten comprender a profundidad la situación estudiada. Seguimos con el informe técnico. Este ya es más profesional. Se usa en áreas como informática, administración o ingeniería. Su objetivo principal es comunicar información específica para demostrar o tomar decisiones. A diferencia de otros tipos de informes, el informe técnico se centra en la exactitud y la finalidad de la información. Su contenido está orientado a presentar resultados específicos respaldados por datos verificables con el propósito de resolver problemas o sustentar decisiones. Ahora, los informes de pasantías o prácticas profesionales, este tipo es más formal. Aquí cuentas tu experiencia, qué hiciste, qué aprendiste y cómo creciste profesionalmente. Ahora, no se trata solo de contar, sino de demostrar el aprendizaje real. El informe de pasantías permite evidenciar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante la formación académica. A través de este, se documentan las actividades desarrolladas y se valora el desempeño dentro de un contexto real de trabajo. Después tenemos la monografía y te preguntarás qué es. Este es un tipo de trabajo más profundo. Aquí es donde tú investigas un tema a fondo, usando fuentes confiables, organizando también tus ideas y citando correctamente. Es un trabajo más completo, más serio y más exigente. Por último, tenemos el ensayo académico. Este es diferente a todos los demás que hemos mencionado anteriormente porque aquí tú das tu opinión. Aquí lo importante es la forma en que se construye el razonamiento, ya sea conectando ideas de manera clara para así poder sostener una postura bien definida. Tú das tu opinión, pero con argumentos, no es decir, yo pienso, es defender lo que piensas y con lógica y fundamentos. Es donde realmente demuestras tu criterio. Hola, mi nombre es Adriana Francisca Guevara Cruz. De mi parte les voy a explicar los tipos de citas según las normas APA. Específicamente las citas textuales,
cortas y largas, y las parafraseadas basándome en lo que comprendí de los videos. Luego están las citas textuales largas. Estas ya son más extensas, es decir, tienen más de 40 palabras. La diferencia principal es que no se escribe entre comillas, sino en un bloque aparte, como un párrafo separado con sangría. Cuando hablo de sangría, me refiero a que el texto se corre un poco hacia la derecha para diferenciarse del resto del contenido. Esto hace que visualmente se note una cita larga tomando de otro autor. Este tipo de cita se usa cuando la información es muy importante y no se puede resumir fácilmente. Ahora están las citas textuales cortas. Estas son cuando copiamos exactamente lo que dice un autor, pero son pequeñas, es decir, tienen menos de 40 palabras. Se escribe dentro del mismo párrafo y se colocan entre comillas para indicar esas palabras que no son nuestras citas, sino son del autor. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un trabajo y encuentro una frase importante, puedo copiarla, pero debo poner entre comillas para no cometer un plagio. También es importante agregar el apellido del autor, el año y la página, porque así damos crédito correspondiente. Por otro lado están las citas parafraseadas. Estas son cuando ya no copiamos exactamente, sino que explicamos la idea con nuestras propias palabras. En este caso no se usan las comillas, pero sí se deben colocar el nombre del autor y el año, porque la idea sigue siendo de otra persona. Este tipo de cita demuestra que realmente entendimos la información porque somos capaces de explicar con nuestras propias palabras Por ejemplo, si un autor dice que la educación es importante, yo no puedo decir lo mismo, pero de otra forma manteniendo la idea original. En general, todas estas citas son importantes porque nos ayudan a evitar el plagio, que es cuando usamos la información de otros sin dar el crédito. También hacemos que nuestros trabajos sean más confiables, ya que estamos basándonos en información real de autores. Además, permite que otras personas puedan buscar la fuente original si quieren profundizar más del tema. En conclusión, las normas APAS nos enseñan a organizar mejor la información y a respetar las ideas de otras personas, ya sea copiándolas correctamente o explicándolas con nuestras propias palabras. Muchas gracias. Presentaré un resumen sobre la aplicación de las normas APA 7 séptima edición en Microsoft Word, específicamente en la elaboración de la portada, la inserción de figuras y la creación de tablas, basado en lo comprendido del material estudiado. En primer lugar, la portada en formato APA 7 es la representación inicial de un trabajo académico y debe elaborarse de forma ordenada, clara y sin elementos decorativos. Según lo comprendido, la portada incluye datos esenciales como título del trabajo,
nombre del estudiante, institución, asignatura, docente y fecha. Estos elementos deben estar centrados y con un interlineado doble, utilizando un tipo de fuente legible como Times New Roman tamaño 12. Además, se busca una estructura formal para identificar la información principal del documento fácilmente, ya que la portada es considerada como la primera impresión de un trabajo académico. En segundo lugar, las figuras en APA 7 incluyen todos los elementos visuales, como imágenes, gráficos o diagramas que ayudan a complementar la información. De acuerdo a lo aprendido, cada figura debe estar numerada de acuerdo en el orden en que aparece. Por ejemplo, figura 1, seguida de un título descriptivo en cursiva. También puede incluir una nota explicativa si es necesario. Es importante que las figuras sean claras, relevantes y que vayan citadas dentro del texto para facilitar la comprensión del contenido. Esto permite que el lector relacione la información escrita con el elemento visual presentado. Finalmente, las tablas en APA 7 se utilizan para organizar datos de manera más estructurada y comprensible. De acuerdo a lo aprendido, las tablas deben llevar un número consecutivo, por ejemplo, tabla 1, acompañado de un título en cursiva. Además, deben ser simples, evitando el uso excesivo de líneas o elementos decorativos. Es importante que las tablas sean mencionadas dentro del texto, ya que forman parte del desarrollo del contenido y ayudan a presentar la información de forma más clara. Su uso adecuado mejora la presentación y facilita el análisis de datos. En conclusión, las normas APA 7, séptima edición, son fundamentales para lograr una presentación más clara, ordenada y coherente en los trabajos académicos. La portada permite identificar correctamente la información del documento. Las figuras complementan el contenido de forma visual y las tablas facilitan la organización de los datos. Asimismo, el uso adecuado de estas normas en Word permite evidenciar un manejo correcto de estas herramientas académicas y contribuye a una comunicación más efectiva del conocimiento. De igual manera, además es importante mencionar que en el ámbito del marketing estos principios se relacionan directamente con la estructuración de informes, análisis de datos y presentación de resultados, donde la claridad, la jerarquización de la información y el uso adecuado de los recursos visuales son esenciales para la toma de decisiones y una comunicación estratégica más efectiva. Por ello, no hay que desaprovechar la oportunidad de solo conocer y aprender sobre las normas APA, sino también de ponerlas en práctica para poder tener una mejor calidad en los trabajos que presentamos y tener una competencia profesional mucho más alta. El primer video sobre el curso para poder utilizar las normas APA en su séptima edición en documentos de Word nos habla sobre tres principales puntos, que serían los márgenes, cómo vamos a utilizar los textos y el paginado, según las normas APA 7. En primer lugar, el video nos indica que debemos de cambiar el tamaño a papel carta y no en tamaño A4 como viene de manera predeterminada en la mayoría de editores de texto. También que los márgenes los debemos de cambiar a 2.50 centímetros en ambos lados y la orientación del documento siempre debe de ser en vertical. Habla que tenemos unas cuantas fuentes permitidas, pero principalmente se utiliza el Calibri en tamaño 11 o Times New Roman en tamaño 12. La fuente que nosotros escojamos al inicio del documento debe de ser siempre la misma y no puede cambiarse. El texto debe estar alineado siempre a la izquierda, con una sangría de 1.20 centímetros en la primera línea de cada párrafo, y el interlineado debe de cambiar a doble en todo el documento restante. El número de la página debe de ser
número 1, comenzando desde su portada, y debe de ser colocado en la esquina superior derecha del documento. Asimismo, los encabezados deben de estar en mayúsculas, sin ninguna abreviatura, teniendo un máximo de caracteres de 50, incluyendo los espacios y los signos. Como el resto de todo el documento debe estar alineado a la izquierda. El segundo video del curso que nos enseña a utilizar cómo utilizar las normas APA 7 nos habla sobre los encabezados, que al igual que las normas APA 6 solamente tiene 5 niveles, en las cuales no podemos utilizar ni números ni letras para diferenciar los niveles, y que todos los encabezados deben de ir con doble espacio, sin líneas en blancos antes o después. Y solamente utilizaremos los niveles necesarios dependiendo de la complejidad del documento. Para el nivel número 1 podemos utilizar la fuente de Times New Roman en tamaño 12, negrita, centrado y sin sangría, donde podemos utilizar mayúsculas y minúsculas, pero utilizando las mayúsculas en las palabras importantes, a excepción de los artículos y las preposiciones. El texto debe de comenzar en un nuevo párrafo. Para el nivel número 2 podemos utilizar la misma fuente que ya mencioné anteriormente, pero con la diferencia de que vamos a utilizar la negrita y va a estar alineado a la izquierda sin ningún tipo de sangría. Para el nivel número 3 podemos volver a utilizar la misma fuente Times New Roman en tamaño 12, donde vamos a combinar las negritas y la cursiva alineado hacia la izquierda. Número 4 utilizaremos nuevamente Times New Roman en negrita alineado hacia la izquierda con una sangría de 1.27 centímetros en la primera línea, comenzando con la primera letra de la oración en mayúscula. Esto continuará en la misma línea después del título. Para el nivel número 5 utilizamos nuevamente Times New Roman, nuevamente negrita y cursiva alineado hacia la izquierda y con una sangría de 1.27 centímetros en la primera línea, siempre utilizando la primera letra mayúscula, y el texto continúa en la misma línea después del título. Se entiende que el título que se encuentra en la portada equivale al encabezado número 1. El tercer video sobre el curso que nos enseña cómo utilizar las normas APAS en su séptima edición nos habla sobre cómo citar y colocar referencias de forma correcta. Nos habla sobre diferentes formas para colocar una cita, entre ellas como una cita narrativa en la cual mencionamos al autor en el texto seguido del año dentro del paréntesis. Y luego tenemos la cita parentética, la cual, a diferencia de la anterior, es que vamos a colocar tanto el autor como el año dentro de los paréntesis. También tenemos la cita indirecta corta, en la cual en menos de 40 palabras vamos a colocar entre comillas el autor, el año y la página de la cual hayamos sacado la información de un libro o de un documento. Tenemos la cita directa larga, donde utilizaremos más de 40 palabras y lo presentaremos en un bloque con sangría de 1.27 centímetros, sin utilizar las comillas o dobles espacios. En caso de que tengamos más de un autor, por ejemplo 2 autores, vamos a mencionar a ambos autores, pero en el caso en el que tengamos 3 o más autores, vamos a utilizar el apellido del primero seguido de la palabra et o al. Para poder utilizar las referencias de forma correcta, vamos a crear una nueva página titulada Referencias, centrada con la palabra centrada y en negrita. Vamos a seguir orden alfabético de los apellidos de los autores que hayamos citado, con una sangría francesa de 1.27 centímetros en cada entrada y un interlineado doble para toda la lista. Nos da algunos ejemplos sobre cómo utilizar las referencias en caso de que sea un libro. En caso de que sea un libro, pondremos el apellido inicial de un autor, el año y el título en cursiva del libro, y también vamos a colocar la editorial. En caso de que sea el artículo de una revista, vamos a colocar el apellido del autor, el año, el título del artículo y el nombre de la revista utilizando la cursiva y el número de página.
En la página web vamos a colocar el nombre del autor o de la institución que estuvo encargada de redactar ese artículo. Vamos a colocar el año, el mes y el día de la publicación, el título en cursiva y la dirección de la página. Si es un capítulo específico de un libro, vamos a colocar el nombre del autor, el año, el título del capítulo y vamos a poner el título del libro en cursiva acompañado de la editorial. En esta parte del video, mi compañera y yo vamos a presentar información sobre los reportes financieros y los diferentes tipos de informes que se utiliza dentro de una empresa. Explicaremos su importancia, sus características principales y cómo ayuda a comprender la situación económica, el rendimiento y la toma de decisiones dentro de la organización. ¿Qué son los reportes financieros? Los reportes financieros son documentos formales elaborados por una empresa que reúne, organiza y representa de manera clara y precisa toda la información económica y contable de la organización durante un tiempo establecido. Los reportes financieros permiten analizar con detalle la situación financiera de la empresa. Se basa en registros contables reales, por lo que refleja la realidad económica del negocio. Son esenciales ya que permiten tomar decisiones estratégicas, invertir, reducir gastos y ahorrar. Ayuda a controlar y planificar el uso del dinero. Genera confianza en socios, inversionistas y entidades financieras. Los reportes financieros tienen componentes principales. Estos son el balance general que muestra los activos, pasivos y patrimonio. El estado de resultados refleja el ingreso, gastos y pérdidas. El flujo de caja detalla el movimiento de dinero, de entradas y salidas. Existen diferentes reportes financieros. Algunos de ellos son informes técnicos. Los informes técnicos son documentos formales que representan de manera clara, ordenada y objetiva los resultados de un análisis, estudio, investigación o proceso técnico. Se utiliza para explicar información especializada de manera comprensiva, basada en datos reales, mediciones y evidencia. Estos informes son comunes en áreas como ingeniería, informática, salud, construcción, etc., donde se necesita detalladamente procedimientos, resultados y conclusiones. Se identifica por su lenguaje claro, preciso y objetivo, basado en datos verídicos, una estructura ordenada, el uso de gráficos, tablas o algunos esquemas. Los informes técnicos nos ayudan para comunicar información especializada de forma clara y confiable, ayudando a tomar decisiones con los datos reales. Informes financieros. Los informes financieros son documentos formales que contienen toda la presentación económica de una empresa. Durante un periodo determinado, la finalidad es mostrar de manera clara y detallada la situación financiera, el resultado, el rendimiento y el movimiento de dinero. Estos informes se elaboran a partir de registros contables. Tienen ciertas normas, lo que les permite que en realidad sean confiables, comparables y útiles para quienes dirigen la empresa, como para personas externas, como los inversionistas. Nos ayuda para analizar la situación económica de la empresa, tomar decisiones financieras, control, ingresos y recursos, informar a socios, dueños o instituciones. Se caracteriza por ser claros, ordenados y su contenido es verídico y confiable. Permite evaluar la rentabilidad y estabilidad. Los informes financieros son herramientas claves que permiten entender cómo está económicamente una empresa, evalúa su desempeño y desarrollo de crecimiento. El informe analítico. El informe analítico es un documento que no solo tiene información, sino que analiza e interpreta para lograr explicar el porqué de los resultados y datos. Su objetivo principal es transformar datos en conclusiones claras y precisas. A diferencia de otros tipos de informes, el informe analítico identifica las tendencias, las causas, el problema y las oportunidades de una empresa. Nos ayuda a entender el significado de los datos, a detectar problemas o fallas en la empresa, identificar oportunidades de mejora y apoyar la toma de decisiones estratégicas. El informe analítico se caracteriza
por enfocarse en el análisis, no solo en la descripción, tiene un lenguaje más claro y profundo. Los informes analíticos ayudan a comprender a fondo la información, permitiendo tomar decisiones más inteligentes basadas en el análisis de datos. Informes informativos. El informe informativo es un documento que contiene como objetivo principal presentar datos o hechos de manera clara, ordenada y objetiva, sin incluir opiniones, análisis profundos ni interpretaciones de alguna persona. La función principal es informar sobre alguna situación o actividad o resultado, permitiendo que quien lo lea entienda por sí solo lo ocurrido y saque sus propias conclusiones. Nos ayuda a comunicarnos informando cosas importantes, siendo claros y concisas, registrando hechos o actividades realizadas, manteniendo informados a personas dentro de nuestra empresa. Siguiendo como base por otros tipos de informes más analíticos, se caracteriza por tener opiniones personales. Su lenguaje es muy sencillo y demasiado claro. No tiene algún análisis ni recomendación, por lo que se enfocan en el qué pasó, no en el por qué. Los informes informativos se utilizan para comunicar hechos de manera neutral, facilitan que otros puedan entender con facilidad entre situaciones plasmadas dentro del informe. Los informes de progreso. Los informes de progreso se tratan de mostrar el avance de una actividad, proyecto o trabajo durante un periodo determinado. Su objetivo es informar cuánto se ha logrado hasta el momento en comparación con lo que se ha planificado. Este informe permite dar el seguimiento continuo de tareas, ayudando a saber si todo va según lo previamente visto o si se necesita alguna forma de algún ajuste. Ellos controlan el balance de un proyecto, verificando si se está cumpliendo ciertos plazos, detectando retrasos o problemas. Se caracteriza principalmente en la elaboración periódicamente, es muy claro y específico. Se enfoca en el estado actual del proyecto, permitiendo comparar lo planificado con lo ejecutado. Los informes de progreso sirven para dar seguimiento al avance de un trabajo, asegurando que sí se cumplen los objetivos en el tiempo establecido dentro de la empresa. Los informes de investigación. El informe de investigación son documentos formales que presentan de manera ordenada y detallada los resultados de un estudio o investigación sobre un tema en específico. Su propósito es explicar qué se investigó, cómo se hizo y qué resultados se obtuvieron basados en los datos reales con su respectiva evidencia. Este tipo de informe es muy común en el ambiente académico, científico y sobre todo en el ambiente empresarial, ya que permite generar conocimientos y apoyar la toma de decisiones con información muy confiable. Comunicar los resultados de una investigación, analizar y explicar un problema o tema en específico, generar nuevos conocimientos, servir como base para futuras investigaciones o futuras decisiones dentro de la empresa. Se caracteriza principalmente por su base de datos, por la evidencia, la estructura formal y ordenada, su lenguaje claro y objetivo, incluyendo análisis y conclusiones. Los informes de investigación permiten explicar y analizar un tema en profundidad, mostrando resultados confiables que ayudan a comprender de mejor manera la situación o problema de una empresa en específico. En conclusión, podemos decir que los informes empresariales son una herramienta fundamental para el funcionamiento y crecimiento de una organización. Permite recopilar, analizar y comunicar información clave que facilita la toma de decisiones, estrategias, el control de actividades y evaluación del desempeño. Además, contribuye a mejorar la comunicación interna y externa de la empresa, brindando claridad, orden, respaldo a las acciones de la empresa. Un informe bien elaborado no solo refleja la situación actual del negocio, sino que también orienta hacia dónde podemos mejorar con continuidad nuestra empresa y lograr el objetivo según nuestras organizaciones.